empezando con el primero, empezamos con una cita tuya. Bueno, a ver, decime. Los argentinos somos multimillonarios. Deberíamos tener un nivel de vida como los noruegos, pero tenemos un mal desde la independencia española. La Argentina es corrupta desde lo moral. Mientras siga este yugo de esclavitud, no podremos ser libres. Dijiste vos, Emanuel Napolitano. Sí. Explícanos un poco a qué te referías con esto. Bueno, mira, es bastante interesante. Yo creo que ya es de público conocimiento que somos una nación bendecida desde todos los ámbitos, tanto desde la inmigración, o sea, el trabajo que vino de manos europeas, como de la riqueza. Entonces, desde esa base siempre está bueno pensar por qué no somos una potencia, por qué no nos podemos proyectar en el tiempo. Y creo que la gran particularidad que se dio en los últimos años es que nos falta pensar hacia futuro, una especie de estadista, alguien que nos marque el rumbo. Entonces creo que eso, a mi forma de ver, es un poco lo que nos falta, poder diagramar a corto, mediano plazo qué clase de país queremos. Es la discusión, creo que siempre nos falta poder profundizar. Porque fíjate lo interesante, ¿no? Tenemos 200 años de historia, pero todavía seguimos discutiendo los mismos temas que hace 200 años. Cambia la tecnología, cambian los partidos políticos, pero siempre estamos trabados en el mismo tema. Tal cual. Observando un poco esto que vos haces mucha mención siempre, Emma, a cómo se llevan los recursos y como por supuesto no nos permite generar una Argentina industrial, me acuerdo que habías comentado algo, sobre todo en el tema vaca muerta, ¿no? Las últimas bases militares. Sí. ¿Crees que se da hasta un poco a esta falta de planificación? Mirá, Scalabrini Ortiz hace más de 70 años dio una visión bastante actual de cuál es la problemática. La problemática no es interna, es externa. Nosotros seguimos siendo una colonia, más que una colonia, somos un reducto de colonia, porque las colonias, aunque la gente quizás mucho no lo sabe, tenían su propia ética, tenían su propia ley. Y nosotros hoy estamos viviendo en un lugar donde no hay claridad de cuál es la ley, sino es un lugar como un kiosco donde te dicen, bueno, pasá, tomá lo que quieras al precio que se te da la gana. Y bueno, viéndolo así, hoy por hoy el mundo como se disputa, tenemos tres grandes potencias, se están disputando el mundo. China, por un lado, Rusia, y Estados Unidos, que no quiere perder el poder preponderante que tuvo los últimos 70 años. Y entonces en ese revuelo mundial estamos nosotros, viendo con quién somos serviles, porque seguimos siendo serviles, pero no sabemos a quién decirle sí señor. Entonces, bueno, vaca muerta, el sur, nuestro mar, próximamente la Antártida, son temas muy latentes que no estamos discutiendo, estamos entretenidos, hablando sobre el aborto, que no deja de ser un tema importante. Hablamos sobre quién se pasó a qué partido político, pero estos temas que nos van a marcar la agenda por los próximos 50 años no lo estamos discutiendo. Y ahí está la importancia. Claro, por un lado tenemos el electoralismo, que piensa, como vos decís, solamente en términos de quién se pasó de partido, o sea, es hablar de política de los políticos. Exactamente. Sí, y por otro lado, justamente hablando de esta clase política, ¿qué problemas ves en nuestra actual clase mal llamada política? Porque realmente parece que de política no hablan. Que todos son políticos, ven la solución a corto plazo, a 4 años, a 2 años, depende de lo que dure su duración en los estamentos de poder, pero no están planificando una Argentina a 5, 10, 15, 20 años. Entonces siempre estamos como dentro de una calecita, baleando un malambo sin saber cuándo termina. Dijiste algo que me interesó, Emma, cuando mencionabas que somos una colonia, que me hace reflexionar que es peor pareciera que eso, porque somos una colonia, pero... sin los derechos de colonia. Claro, es que nosotros elegimos ser colonia, ¿me Exacto. entendés? No es que nos colonizaron. Sí, por supuesto nos colonizaron psicológicamente. Y otra mención que hiciste, que quisiera que te explayes un poquito más, cuando agarrás y comentás que estamos viendo que elegimos, si Estados Unidos, Rusia, China, en vez de elegir, no, sentémonos nosotros en esa mesa, no nos pongamos el collar de otro cuando tenemos que dejar de ser perros. ¿Crees que eso también es una parte de este coloniaje mental, de siempre no poder pensar una Argentina potencia, una Argentina soberana, en cambio tener que siempre depender de otro? Yo creo que nos falta un poco de mea culpa, ¿no? De esta falta de dirigencia que nos indique hacia dónde caminar, esta inteligencia de poder tomar pasos a corto, mediano y plazo, también es culpa de la propia sociedad, que todavía está enfrascada en un problema moral. ¿Sí? Todavía la sociedad no sabe distinguir
qué es moralmente lo correcto y qué es lo moralmente incorrecto, la falta de identidad. Cuando nosotros como sociedad tengamos ese crecimiento, esa madurez y sepamos definirnos mentalmente y socialmente qué somos, recién ahí vamos a poder pensar en qué clase de país queremos. Siempre me gusta pensar, ¿no?, en los países que tienen, no sé, 5.000 años, 10.000 años, todas estas cosas que nosotros hoy estamos sufriendo, que lamentablemente, para bien o para mal, somos un país joven. Estas cosas ya la pudieron resolver. Tienen sangre que corrió por guerras, por enfrentamientos, y esta discusión en algún momento se pudo dar y pudieron ponerse de acuerdo, más allá de que hoy les vaya bien o les vaya mal, pero es una discusión que se pudo dar. Entonces creo que hoy nos falta eso de sentarnos, correr esos temas que parece que es a propósito, ¿no?, pero que nos limitan, que nos distancian. Exacto, que nos distraen. Siempre lo urgente, si vos te pones a pensar, lo urgente está antes de lo importante. Y lo urgente te quita tiempo. O fíjate, hace 30 años estamos discutiendo lo mismo de la devolución de la democracia y no nos ponemos de acuerdo, que el Congreso para un lado, el Congreso un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, y tenemos un país del tamaño de Europa, con la población de España, y no podemos salir de una pobreza estructural de hace 30 años que sobrepasa el 30%. Entonces, eso no es culpa de la política, eso es culpa de la sociedad que no se sienta a reflexionar qué quiere como país. Claro, es como un poco decía también esa personalidad que es Facundo Manes, decía que es como si fuera un hospital que solo tuviera sala de urgencia. Exactamente. Y que no tuviese un sector donde tenés kinesiología y agarra al enfermo, porque, a ver, seamos sinceros, somos enfermos, estamos enfermos. Sí. Pero si fuese fácil la cura, cualquier gurú de la economía diría, bueno, tomate esta pastilla y salimos adelante. Y la verdad, en ningún lugar del mundo pasa eso. La realidad es que es muy complejo, son varios pasos lo que hay que hacer, pero me parece que lo más importante antes de tomar remedio y pensar hacia adelante es hacer una mirada interna. O sea, ¿qué clase de país quiero? ¿Qué clase de país le voy a dejar a mis nietos, a mis bisnietos? No si sobrevivimos al exterminio que estamos haciendo con la naturaleza, pero pensando más allá de eso, ¿qué clase de país le quiero dejar a mi futuro? Aparte, creo yo, da también bronca, porque no solamente la gran cantidad de recursos que tenemos, el gran territorio, como bien lo comparaste como Europa, sino ver las capacidades de nuestro pueblo, que observamos que los argentinos cuando van a otros países triunfan en todos lados. Muy pocos países en Latinoamérica tienen la ventaja que nosotros tuvimos de pelearnos con una potencia de cara a cara y de tener los premios Nobel que tiene nuestro país. El capital humano sí es enorme. Inmenso. Entonces, o sea, tenés 3 virtudes. Tenés la virtud del territorio, tenés la virtud de que estás en una posición casi insular, o sea, estamos en lo último del rincón del planeta, o sea, lo malo que puede pasar en el mundo va a pasar lejos, o sea, tenés Europa que se podría llegar a enfrentar en una situación bélica con Estados Unidos, contra Rusia, contra China, y nosotros estamos bien lejos, tenemos un clima apacible que nos permite, no sé, lo que se te ocurra escupís y crece. Entonces, viendo todos estos beneficios, ¿qué nos falta para hacer potencia? Esto nos falta. Nada más, o sea, tenés las cosas al alcance de la mano. En algún momento Argentina se planteó resolver su industria, ¿no? Empezamos a ir por la industria mediana, entonces empezamos a construir barcos, trenes, aviones, empezamos a pensar, decir, bueno, muchachos, tenemos todo esto, no podemos depender de los fabricantes porque terminó la guerra y tienen que reconstruir todo, tenemos que hacerlo nosotros. Se pudo hacer. O sea, la virtud y el camino, el ejemplo que se pudo hacer, están. Solamente falta leer la historia. ¿Qué nos detiene? Identificarnos con que somos un país agroexportador, somos un país desarrollista, una mezcla de ambas, o sea, falta todavía terminar de aclarar algunos conceptos como para que nosotros mismos digamos, bueno, es por acá y no permitirle a ningún gobernante se mueva de ese camino. Claro, uno diría, observando bueno las capacidades y los recursos, falta decir qué país con realismo político queremos apuntar, ¿no? No agarrar y pensar en modelos quizás extranjeros, o no, vamos al modelo liberal o el modelo marxista, sino uno plantearía, vamos a un modelo realista, a ver qué suelo tenemos. Apuntamos a un modelo industrial, aportamos un modelo aportar materia prima, cuántos habitantes tenemos, cuántos habitantes nos sobran o cuántos habitantes más necesitamos, tenemos el capital humano. Uno se hace estas preguntas, bueno, nosotros las hacemos siempre, por supuesto, cuando nos sentamos,
y da realmente bronca porque ves que tenemos todo realmente. O sea, es más, nos falta quizás en población. Sí, bueno, esa parte es muy interesante. Por eso creo que el tema del aborto no es un tema de salud como tanto se habla, sino es un tema geopolítico. El mundo está creciendo exponencialmente y vos ves, si vos te fijás en el mapa, los distintos lugares que quedan libres, ¿sí? Uno piensa, ¿dónde va a ir toda esa gente que el mundo tiene? O por un lado se regula a través de leyes de natalidad, o se exporta a lugares donde hay lugares. Uno de los lugares donde hay desde hace muchos años, y parece que fuese planificado hace años, es la Patagonia. Entonces, son temas muy, muy interesantes para charlar, más allá de la realidad diaria, ¿no? De lo que a uno le toca vivir día a día, la falta de empleo, ver cómo la los gente apagones. se pelea. Sí, los apagones. Para mí, mirá, te voy a dar una opinión propia. Para mí eso es una prueba de ciberataque. De eso después se podrá ver, pero para mí eso es una prueba en los sistemas, porque es todo automático. O sea, Sí, no extrañaría. alguien se metió y hackeó. Pero al margen de eso, que sería una anécdota de color, no hay que olvidar que hace menos de un año estuvieron los 20 presidentes más importantes del mundo acá. Sí. Y hay cosas que se charlaron que no es de público conocimiento. Argentina creo que fue cortada como una torta a diferentes líderes. Y bueno, cada líder dijo, bueno, yo me quedo con esta parte, yo me quedo con esta parte, yo me quedo con esta parte. Y nosotros estamos en el medio, pensando, ¿qué vamos a hacer? Para finalizar este bloque, pareciera que tenemos que comenzar más a pensar, ¿no? Como comunidad. Como comunidad me refiero a ponernos un objetivo en común. Como esto que planteabas, por ejemplo, con el tema del aborto. Agarrar y decir, pero nuestro objetivo en común, ¿cuál es? Avanzar una Argentina industrial que dé trabajo a todos, ¿no? Exacto. Entonces, precisamos más gente para eso. No Parecen- podemos estar discutiendo este tema. Parecen todas pálidas, pero es la realidad urgente. Tal cual. Y hay que discutirla. Vamos a un corte, siguiente bloque vamos a seguir con esta punta que tiró Manuel de Contexto Internacional. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube de Línea Nacional. Ahora volvemos.